Uno, grabando. Hola, hola, estamos en Venezuela. Gracias por unirte al Maratón 3000. Estamos con Lorena de Abreu. Estás en Caracas, ¿no? Ahora. Sí, estoy ahora en ¿Y por qué Caracas. estás en tu auto? Sí, no, estoy en mi auto haciendo cola para cargar gasolina. No me digas, desde ayer. Desde ayer, sí, ayer fui, hay que hacer una gran cola, dejas apartado el puesto, pude hacer un relevo con unos amigos, porque venimos en grupo, pues fui a ¿En casa y retorné serio? y así, sí. De hecho, Oh my voy a God. ver si me A puedo ver. quitar esto aprovechando que nadie me ve para poder conversar más cómodos. Sí, me imagino. Y hace calor, además. Sí, sí, hace calor. Bueno, gracias por estar en el maratón, gracias por compartir desde Venezuela. Deseamos saber qué pasa allá, cómo pasó el año, qué aprendimos de este año, qué pasa con la educación. Todo tuyo. Adelante, Lore. Wow, wow, bueno, sí, como has pasado a nivel mundial, Venezuela no escapó de todo este año de cambios, de transformación y específicamente en relación a la educación, ¿no? El estar en casa, sobre todo los padres con sus hijos la mayor parte del tiempo, cosa que no era tan habitual, porque acá la dinámica es que los papás salen a trabajar la mayor parte del tiempo, muy temprano en la mañana y regresan a final de la tarde y los chicos están en el colegio o de pronto todo el día en el colegio o en sus actividades extracurriculares, ¿sí? Obviamente esta dinámica cambió. Al principio, como todo pasa, yo creo que vivimos una etapa de negación, como de incertidumbre. Esto se va a Ujú. acabar rápido. Esto va a pasar pronto, esto es un fin de semana o una semana nada más y volvemos a la normalidad. Sí, a la Pero cuando, normalidad, ¿no? sí, a la Eso lo normalidad. escuché muchas veces. Sí, y cuando pasa este periodo de, epa, ya vamos en un mes, de nuevo cuarentena, y aquí fueron extendiendo los periodos de cuarentena prácticamente mes a mes, ¿no? ¿Sí? Oh, ya. Y cuando se empezó a prolongar un poco más, el ministro de Educación anunció que las clases prácticamente se iba a terminar el año escolar ya a manera virtual. Cuando empezamos la cuarentena, se cambió la modalidad de clases presenciales a hacerlo por internet. Entonces los profesores de pronto mandaban las actividades explicadas por internet y las actividades para evaluar también. Aquí en Venezuela confluye otro factor y tiene que ver con el colapso un poco de los servicios públicos, que en determinados lugares del país no hay electricidad o se Oh va my la God. luz por varias horas en el día, lo que trae un conflicto grandísimo con el tema de la educación por internet porque las personas no tienen acceso. Entonces Claro, teníamos porque se papás. apaga el modem y no puedes hacer nada. Claro, se apagaba por completo y cómo me comunico, ¿no? Entonces, habían padres que se enfrentaban con eso, muchachos que no terminaron inclusive el año escolar ni siquiera virtualmente porque no Oh my tenían God. acceso al internet o a las comunicaciones. Adicional a todo esto, la mayoría de los colegios no estaban preparados para esta contingencia. Del 100%, yo me atrevería a decir que en un 95% no estaban listos para este tipo de contingencia. Salir del aula No, de creo que clase, nadie, a ningún país. nadie. Nadie, Pero, nadie. por ejemplo, hay colegios de un alto rango socioeconómico que sí manejaban las herramientas de Internet, por ejemplo, y ya en la normalidad, en su cotidianidad antes de la cuarentena, ya interactuaban con herramientas electrónicas en sus clases normalmente. Aquí en Caracas hay varios colegios que sí, ya de por sí habían incorporado esa herramienta, ¿no? Como una forma de acercarse a los estudiantes. Además que nuestra generación es muy de Internet, son Googles todos, ¿no? Entonces aprenden mucho más rápido a través de esta tecnología. El resto, que es la gran mayoría de los colegios, tanto públicos o privados, estaban prácticamente en cero en relación a esto. Hablo de la estructura física de los colegios, hablo de inclusive los docentes que ya tienen cierta edad, vamos a decir, de la vieja guardia, y que no estaban tan familiarizados con estas tecnologías, ni siquiera con el manejo del teléfono, porque muchos docentes tuvieron que abrir grupos de WhatsApp y dar clases por WhatsApp, por ejemplo, Cierto. ¿no? Buscando como las alternativas. Entonces, bueno, al sol de hoy, nos encontramos a la víspera de empezar un nuevo año escolar por internet.
No sabemos cuándo va a ser la reincorporación realmente a un aula de clase presencial. Sigue la misma dinámica, sectores del país donde la luz se va, falla, no hay acceso al internet, entonces No hay tenemos un grupo, gasolina. no hay gasolina tampoco para uno poder trasladarse. El primer Eh, productor de gasolina del mundo, imagínate, o el segundo. Sí, yo justamente en estas largas horas de espera he tenido esas reflexiones, ¿no? Como la utopía, pero creo que todo ocurre a manera de aprendizaje también. El ser humano aprende a través de la experiencia y pasa como los mismos bebés cuando crecen, ellos van aprendiendo a caminar y se meten los golpes, ¿no? Me caí, me golpeé la rodilla y ya voy aprendiendo con ese dolor y me vuelvo a levantar. Y nosotros, ya adultos, no escapamos de esa naturaleza humana. De pronto sí, somos un país productor de petróleo, pero en el momento no valorábamos lo que eso significaba, como lo estamos viendo hoy en día. Igualmente con el tema escolar. Muchos padres de pronto mandaban a los chicos al colegio, como que bueno, el desahogo, están allá, y recriminaban de pronto hasta las mismas maestras, ¿no? Esa maestra se hace esto o hace aquello. Y hoy en día en esa convivencia en casa nos ha permitido valorar a cada una de las personas, o sea, valorar el trabajo de esa maestra que estaba de pronto atendiendo a 40 niños en un salón de clase, porque aquí los salones My tienen, God. son muy, la gran mayoría tienen casi 40 alumnos por salón, en colegios que son, Wow. como te digo, de más alta eh, rango económico, de pronto tienen 15 alumnos por salón con una sola maestra, pero la gran mayoría tienen muchos niños en un solo salón. Entonces, se empezaron a valorar otras cosas, se empezó a valorar la convivencia en casa. Hay personas que quedaron en sus casas con de pronto con alguien que no tolera y les ha tocado, bueno, ok, o nos terminamos matando o terminamos negociando o conviviendo de la mejor manera posible. En mi caso particular, yo soy mamá de 2 adolescentes. Mis Ajá. hijos tienen el mayor 16 años y el pequeño tiene 12 años de edad y me han dado una lección increíble A ver porque qué yo pasó. estaba muy preocupada por ellos, ¿no? Pensar, Dios mío, tanto tiempo encerrados de pronto, y han llevado esta cuarentena de la mejor forma posible. Yo también viví un periodo en donde no teníamos internet, que para ellos es el caos, porque ellos sí tienen Claro, internet, están ¿cómo van, conectados al cómo van a mundo. vivir sin internet? Claro, y lo que ellos me enseñaron en ese momento es que ellos encontraron sus propias distracciones y diversiones. El pequeño empezó a aprender italiano por su propia cuenta. Oh El my mayor God. empezó a retomar sus dibujos. Y el grande me decía, mamá, nosotros nos administramos las pocas diversiones que tenemos. El poco entretenimiento que tenemos lo administramos. ¿Y qué hacían? Dormían, porque bueno, son adolescentes y es una gran ventaja que duermen bastante. Entonces, entre dormir, las distracciones que encontraban, de pronto hasta ellos mismos en su interacción, ¿no? Se apoyaban en más cosas y han llevado esta cuarentena a veces hasta mejor que yo. Yo me he agobiado y digo que ando en una montaña rusa emocional y los veo a ellos y digo, wow, cómo viven realmente el aquí y el ahora. O sea, ellos van viviendo el instante presente. Luego logré restablecer el internet el internet va y viene, ¿no? Es muy intermitente y sin embargo se adecuaron a eso. O sea, ellos no tienen tanta resistencia al cambio como lo podemos tener en la generación, mi generación u otras generaciones, que, wow, nos ha costado mucho de pronto cambiar o adaptarnos a todo lo que está sucediendo. Y lo cierto es que el mundo que conocíamos y la realidad personal de cada quien, la que teníamos, ya no es y ya no va a ser la misma. O sea, ninguna persona, y lo digo con mucha convicción y responsabilidad, a nivel mundial, ninguna persona va a volver a ser la misma. Ya cambiamos con este tema de la pandemia, algo dentro de nosotros, así sea pequeñito, cambió. Nos hemos vuelto de pronto más pacientes, más resilientes, hemos explorado internamente tal vez, wow, los cambios de humor que podamos tener dependiendo de las situaciones. Nos hemos puesto más creativos. Aquí el venezolano realmente es muy creativo y decimos que en situaciones de crisis la creatividad es lo que nos hace salir adelante y el humor también, porque a pesar de Es verdad. todas las vicisitudes que vivimos,
la sonrisa siempre está presente en la gran mayoría de los venezolanos, el echar un chiste, una broma, que a veces hemos sido muy criticados por ellos a nivel mundial. ¿Cómo es posible que están pasando esta situación o aquella y todavía hacen un chiste de ello? Y creo que ha sido una herramienta que nos ha ayudado a sobrevivir y a seguir hacia adelante, a seguir caminando hacia adelante en medio de todo, en medio de toda esta transformación. Wow, es verdad. Veo que tu auto no se mueve, es decir, tú esperas parada, o sea, ni siquiera avanza de 1 metro. No, ahorita no, porque bueno, es lento, no es. Entonces, vamos, aquí hay, bueno, muchísimos, y a medida que van pasando, pasan por grupos. Entonces, un proceso mientras se registra, mientras se ve la cantidad de litros, mientras si la bomba tiene abastecimiento o hay que esperar a que la abastezcan. ¿Y ahora Es tienes un que trabajo esperar de hasta qué hora? paciencia. ¿Hasta No la lo sé, noche? no, ya ni sé, no lo sé. Tengo esperanza que hoy pueda salir de esto. Wow. Pero como te digo, eh, yo, a ver, la paciencia no es una de mis virtudes más fortalecidas, pero en estos tiempos es uno de mis grandes aprendizajes. Yo siempre dije que mis hijos eran mis maestros en paciencia y que me hacían la maestría y el doctorado, pero con todo lo que he vivido, me doy cuenta que no, que realmente ellos fueron mis niveles iniciales, pero que la realidad exterior es lo que hace realmente que uno tenga paciencia, porque no todo el mundo de pronto puede mirar o puede estar viviendo la misma realidad que pueda yo, como la pueda yo estar percibiendo, ¿no? Yo porque me la tomo relajada y trato de que, bueno, de que las cosas no me afecten más de lo que ya per se nos afectan. Si me pongo a pensar de pronto que quisiera estar en la isla del sol, por ejemplo, y agarrar mi mochila, irme a la montaña, como me ha pasado, mira, he dicho, cuando se acabe esta cuarentena, agarro mi mochila y me voy. Wow, me abrumaría más, ¿no? Entonces digo, bueno, ya Claro. esto va a pasar porque todo pasa en la vida. En algún momento esto va a pasar, que yo no tengo ahorita la certeza de cuándo es cierto, porque de paso a veces queremos controlarlo todo, ¿no? Bueno, y para allá quiero esto, y para mañana voy a hacer esto, pero mira, es una lección a la humanidad que a veces las cosas no suceden cuando nosotros queremos, sino cuando tienen que ser, como pasa en la naturaleza. No porque quiera llegar primero la primavera, el invierno va a cortar su tiempo, el invierno dura lo que tenga que llegar hasta que llegue el tiempo de la primavera. Y pienso que, bueno, que la gran mayoría estamos aprendiendo en nuestra propia piel lo que eso significa. Para 2021, ¿qué va a cambiar en Venezuela? ¿Cómo ves la educación? ¿Cómo ves también el empoderamiento de las mamás, de los papás, de las mismas profes también, a partir de todo lo que hemos aprendido? ¿Y Sí, cómo ves el próximo efectivamente. año el reinicio de, no de la normalidad, porque nunca vamos a regresar, pero vamos a regresar a algo más interesante, seguro? ¿Y ves algún cómo con una visión más geopolítica? Bueno, no, efectivamente, como lo has dicho, no vamos a tener esa nueva normalidad, la normalidad que teníamos. Tendremos una nueva normalidad, ¿sí? Porque de Ujú. hecho ya se hizo normalidad estar en casa, se hizo normalidad de pronto estarnos conectando tanto por internet, de recibir clases virtuales. No te sabría decir a certeza esto es lo que va a suceder en el 2021, porque como te digo, no sabemos por cuánto tiempo más dure esta pandemia. Lo que sí es cierto es que bueno, puedo hablar a título personal por mi vivencia y lo que yo puedo de pronto proyectar o lo que he interactuado con otras mamás y papás de mi entorno, es que efectivamente el elemento internet, el elemento virtual, ya es parte de nosotros. Ya efectivamente ha habido una mayor aceptación de esto como no una herramienta distractiva, ¿sí? O nociva, en donde, bueno, los muchachos se meten ahí de cabeza y se pierden en su mundo, sino buscando la mejor manera de utilizarlo para acercarnos, para obtener información, para no quedarnos atrapados en el tiempo, sino seguir evolucionando como personas. Y en el tema de la educación vaya implícito per se. Lo que sé es que hay muchas instituciones que ya se han preparado para el inicio de año escolar, adecuando inclusive computadoras en el colegio para que los profesores puedan dictar sus clases a través de las computadoras. Sé que los padres se han vinculado mucho más al tema de la educación de sus hijos porque no han tenido opción,
Porque si bien es Claro. cierto, han recibido clase a través de un celular o de una computadora con el profesor, en casa el papá o la mamá o la persona que esté acompañando a ese niño o a ese pequeño que esté en edad preescolar o en edad de primaria o el mismo adolescente, ha tenido que tener un acompañamiento más activo de sus papás. Y eso ha sido grandísimo, porque Ya. más que el conocimiento que ese joven está recibiendo, es la interacción con el papá. Es de pronto esa atención que antes de cuarentena de pronto no tenía, porque mi papá estaba trabajando, porque mi mamá estaba en la calle todo el tiempo y yo no tenía la atención. Así sea, mamá, mírame, mi mamá me está mirando. Mi mamá se sentó a explicarme algo que no entendí de lo que dijo la maestra en el teléfono y mi mamá me lo está explicando. Entonces, Mm. creo que eso es algo que realmente está sumando en las casas, así como también que es como yo digo, el otro lado de la moneda, porque siempre tenemos esos extremos. El otro lado un poco más, no tan positivo, ha sido la tolerancia. Hay papás, hay hogares en donde los niveles de tolerancia son muy bajitos y donde se ha incrementado de pronto la violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque no tengo paciencia para explicarle a mi propio hijo determinada tarea o simplemente todavía no tengo esa capacidad de escucha. Y son situaciones que persisten y van a seguir persistiendo. En relación al tema de Pedagogía 3000, por ejemplo, con esta cuarentena, muchas personas se han visto interesadas en adquirir estas nuevas herramientas porque se han dado cuenta que efectivamente el mundo está evolucionando, que el ser humano evoluciona, que sus propios hijos necesitan otra forma de comunicación y que ellos como adultos no la manejan. Entonces, hay personas que se han acercado a mí o bien por correo electrónico o por diferentes medios pidiéndome o artículos o herramientas o sugerencias para ellos poder ir involucrándose en esa interacción con sus propios hijos. Otra de las cosas que he notado muchísimo es que los papás le están dando más libertad a sus propios hijos de escoger lo que ellos quieran estudiar o lo que ellos quieran aprender, más allá de la imposición de un sistema educativo que te dice tienes que estudiar esta y esta materia para poder aprobar. Entonces, si bien es cierto, vamos a decir, la cartilla se sigue manteniendo, porque bueno, el programa educativo no ha cambiado y tiene sus materias obligatorias y sus contenidos obligatorios para poder aprobar y pasar un año, hay una mayor amplitud por parte de los papás de dejarle esa libertad de que los muchachos puedan explorar, justamente porque ahora viven a través del Internet. Casos como el que te comento de mi hijo pequeño, que yo de pronto tenía muchísimos años insistiéndole que aprendiera un idioma, yo insistiéndole, y él, sabes, como que no, no, no. Y de pronto con la cuarentena me dice, mamá, porque ya tengo un mes y medio estudiando italiano, él solo, ¿sí? Wow, Entonces, yeah. wow, es darle de pronto a nuestros propios hijos esa libertad de decir, ok, tu tiempo es tuyo, y eso ha sucedido ahorita en cuarentena, no somos los papás los que decimos de tal a tal hora haces esto, de esta y esta haces esto, porque tienes clases de tal cosa o de aquello o de lo otro, sino que Así es. el joven o el niño ha tenido su tiempo en la mano y ha dicho, ok, sé que tengo responsabilidades de pronto en el hogar que atender, obviamente, porque cada familia tiene su dinámica, pero tiene mayor posibilidad de decir, bueno, ¿qué quiero hacer ahora? ¿Qué puedo hacer con mi tiempo? Es más, tiene tiempo hasta de aburrirse, porque muchas veces los niños ni siquiera tienen tiempo de aburrirse de tantas cosas que tienes y Es tienes y tienes y verdad, es tienes que hacer. verdad. Entonces, para cerrar esta entrevista, al papá, a la mamá que nos escucha ahora, que está seguro fascinado con todo lo que está pasando en Venezuela también y toda tu experiencia, ¿qué le Ah, dirías? bueno, le diría, número uno, que ante cualquier situación que estén enfrentando, la que sea y con quien sea y en donde sea, si se sienten abrumados, respiren, porque olvidamos respirar. Centrarnos en ese respirar porque estamos vivos y saber que todo va a pasar en algún momento, todo pasa. Esa es una de las frases que yo me repito, todo va a pasar, esto de pronto me está abrumando, pero esto también va a pasar, tener la certeza de ello. Agradecer, Noé, porque siempre hay algo que agradecer.
agradecer de pronto que tengo a mis hijos, que tienen salud, o de pronto que pude abrir mis ojos este día, que puedo hablar con alguien, que puedo estar hasta en mi casa. No puedo salir, pero estoy en mi casa bien, estoy sano, tengo de pronto un techo, tengo una cama donde dormir. A veces olvidamos agradecer hasta los pequeños detalles. Y ¿Verdad? diría que siempre, siempre, siempre hay algo que aprender de lo que vivamos. Así lo veamos negativo, lo veamos nefasto, siempre hay algo que aprender. Y la clave es que siempre todo va a pasar. Eso es algo maravilloso. Muchas gracias. Oye, nos quedamos en contacto. Sí, señor. Gracias por estar en el maratón cuántico. Gracias por todo lo Gracias. que compartes. Y ojalá tenga tu gasolina pronto, antes que caiga la noche. Sí, gracias Noé por invitarme. Un honor estar con ustedes siempre. No, nosotros, cuídate mucho, 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 mucho. Chao. Chao. Cuídate.